Hola, hola amigos y amigas de Pulso Emergente, este es el quinto capítulo de nuestro podcast. Hoy me encuentro en el estudio de Inti Suti y bueno, les quiero presentar el capítulo. Hoy no estoy con mi compañero porque él va a estar en terreno. Yo por razones de fuerza mayor no pude ir, pero hoy día vamos a tratar el tema de la masculinización del rubro de la música, específicamente con la entrevista que vamos a hacer o que va a hacer mi compañero a una ingeniera en sonido y que se ha desenvuelto, tiene experiencia en el rubro de la música con diversos artistas. Ahí ella nos va a explicar más y va a explicar eso, cómo se vive la experiencia de trabajar en un rubro mayormente masculinizado. Bueno, queremos preguntarle hartas cosas, espero que ahí en nuestro notero haga la pega y alcance a preguntarle todo lo que queremos. Entre esas cosas está cuál es su opinión con respecto a la tecnología, cómo la usa ella, y también le vamos a preguntar lo que le preguntamos a Rodrigo Cuturrufo en el capítulo pasado sobre qué es lo que piensa ella sobre el rubro, o el género en realidad, el género de la música urbana. Y vamos a tratar de que nos dé un mensaje también para las personas, las mujeres que quieran ser parte de este rubro, ya sea en ingeniería de sonido o como artistas. Vamos a tratar de ver todas esas cosas y le mando ahora el testamento. Le mando Cristian. Muchas gracias, Waldo. Waldo es mi compañero y él no está hoy acá, anda por ahí, anda viajando hoy por las estrellas. Hoy tenemos una invitada, el día de hoy, Cintia Olivares. Bueno, vamos a hablar de muchos temas, pero me gustaría partir, obviamente, que hables un poco de ti y saber el por qué elegiste ser una trabajadora de las artes. Hola Cristian, hola Waldo. Gracias por la invitación a este Pulso Emergente. La decisión de trabajar en las artes se fue transformando de a poco. Yo crecí en Copiapó, estudié en el Liceo Música en Copiapó, y cuando terminé el colegio en cuarto medio dije, no quiero ser músico, pero sí quiero seguir en la música. Eso era lo único que tenía claro. Y un día mi mamá aparece con un suplemento de un diario donde informaban todas las carreras. Y ahí aparecía la carrera técnico en sonido e ingeniería en sonido en el instituto, en Santiago. Y nos empezamos a leer juntas. Y dije, eso es. Sin ningún tipo de referencia anterior. Ninguna expectativa. Nada. Quizá una vez en el colegio, una vez en un acto, me acuerdo que el profesor dejó el equipo encendido porque se tenía que ir a otra cosa y yo atiné a poner stop al cassette del himno nacional porque ya había terminado. Pero nada más, así sin ningún tipo de visión o algo. Y para estudiar la carrera había que, además de la prueba de la PSU, había que hacer una prueba en el instituto. Entonces fui, mi sobrina me acompañó a Santiago a hacer esa prueba, fuimos por el día a Santiago. Y ahí en la prueba nos explicaron la consola, de qué se trataba, refuerzo sonoro, estudio de grabación, radio, televisión. Y ahí empecé a comprender a dónde estaba entrando y también ahí me dijeron, oye, una mujer, qué interesante que te involucres en eso. Claro, es un mundo recién totalmente ahí de me hombres, enteré ¿no? también que muy pocas mujeres lo buscaban. Y ahí empecé a verme en lo que se venía. Y luego en verano fuimos a Caldera con mi hermana a un concierto de los Jaivas. Ya. Y ahí la sensación fue, bueno, además de disfrutar el concierto de ellos como siempre, fue como, a eso quiero. Súper. Ahí quiero estar. Ahí como que ya te y llegó. sin ningún tipo de referencia determinante de qué se trataba, sino que fui Y ahí te pusiste a estudiar sonido en Santiago. en Santiago. Interesante. Ya, te fuiste a estudiar sonido en Santiago, ahí hiciste redes, me imagino, ya, sacaste bien la carrera.
¿Cuándo fue la primera vez que empezaste a trabajar arriba en los escenarios? ¿Tienes ese recuerdo de la primera vez? Sí, porque fui muy afortunada. Estaba terminando de estudiar, tenía que hacer mi práctica. Y le dije a un amigo que necesitaba mi práctica de sonido. Y yo no tenía redes en Santiago, solamente las redes del estudio. Porque yo terminaba de estudiar en diciembre y me devolvía a Copiapó. Pasaba el verano en Copiapó y me devolvía de nuevo a Santiago en marzo para las clases. Y él me dijo, yo tengo un amigo que es sonidista, que se llama Jorge Pericó, y yo le voy a preguntar a él por tu práctica. Y él, sin conocerme, me consiguió la práctica en Steger, en una empresa de refuerzo sonoro, y en la sala SCD de Bellavista. Lo llamé, obviamente para agradecerle y todo, y también él me explicó de qué se trataba y me dijo, te sugiero que hagas la práctica del SCD porque el sistema está instalado y si te vas a una empresa te van a hacer cargar, porque en una empresa se encargan los equipos y te vas a desistir. Ok, yo obviamente le hice caso. Y comencé mi práctica en la sala SCD de Bellavista, donde efectivamente conciertos casi todos los días y ahí estaba, me acuerdo en ese tiempo de sonista encargado era Leo Cáceres, que en ese momento estaba llegando de la gira con Los Prisioneros, cuando Los Prisioneros se reunieron. Y empecé a aprender al tiro con un sistema instalado. Eres una esponja de captar información, sí, todo. Sí. Y a mitad de año, Jorge Pericó fue a la sala SCD a un concierto con la banda Sinergia. Ya. Y ahí yo conocí a Sinergia y me invitó a trabajar de sonidista asistente con él. Ahí partes, es como que tu primera pega oficial, ¿o no? ¿Con Sinergia? Yo creo porque que... Estábamos hablando antes de la práctica. Yo creo que en la práctica fue, bueno, las cosas que tuve que ir haciendo y aprendiendo ahí en la práctica en la SCD, pero también Jorge Pericó es el sonidista de las escuelas de rock. Ah, ya. Y en las escuelas de rock también él me invitó a seguir mi práctica en los ciclos de charlas que hacían, ciclos de clínica, ciclos de conciertos. Entonces entré a todas esas prácticas para mí y creo que durante todo ese año fue un proceso de ir aprendiendo. Siento que como la primera pega oficial fue cuando a Sinergia los invitaron a un rocódromo en Valparaíso y llegamos y había consola de monitores. Y el equipo dijo, ya Cintia, consola de monitores porque Pericó hacía el sonido de sala. Y yo, voy. Y ahí me enfrenté a la consola y asumí la responsabilidad de hacer sonido, de hacer monitores, que es otro concepto. De todas maneras. Y en el mundo análogo, y donde con poca experiencia y con cero contacto de gente del exterior. O sea, mis trabajos estaban siendo en la SCD y en la escuela de rock. Cuando entras en este rubro, que es un rubro masculino, ¿cómo fue tu experiencia para ti como mujer desenvolverte ahí? ¿Fue difícil? Es bien extraño y no paro de sorprenderme, la verdad. Porque se siguen sorprendiendo cuando ven mujeres en esto. ¿Hasta ahora? Sí. Ya. Y en esa fecha estábamos hablando del 2002, 2003. Y hasta el 2023, hasta la fecha, ¿todavía sorprende a una mujer arriba en un escenario? Sí. Ok. Es muy extraño porque recibí así actitudes como la de Jorge Pericó de sin conocerme darme ese tremendo espaldarazo que obviamente yo sin contacto, sin nada no iba a conseguir una práctica como esa, profesional así de poderosa. También encontré técnicos que se molestaban o se incomodaban que llegara una mujer a su espacio y no me dejaban trabajar. O luego me encontraba con historias donde los mismos sonidistas me decían, pucha, sí, es que en ciertos lugares igual dejaban el sistema ecualizado para mover un fader y se acoplara. Entonces, es muy variado. Es machista el ambiente como en general,
la vida. Pero me imagino que cada vez ha ido Pero cambiando, hubieron mejor. situaciones que, claro, me afectaron más que otras y que en la medida que las iba viviendo me iba cuestionando. Me pasó que en ciertos eventos con Sinergia, donde ya llegamos, además que comencé a trabajar con Sinergia, donde la banda empezó a sonar en las radios, y es distinto los lugares y los conciertos que va una banda que suena en la radio a una banda que no suena en la radio. Claro. Entonces también yo estaba conociendo eso, de llegar a conciertos grandes, masivos. Y habían ojos mirando a la banda también. Entonces, Habían todo lo ojos que mirando a la pasaba con banda, y yo también claro. ahí aprendiendo de eso. Exacto. No fue que yo haya llegado con experiencia a esos conciertos. Claro. Entonces para mí eran dos cosas. Y en ciertos escenarios iba el sonidista de sala, porque como se generó ese espacio de yo hacer monitores, cada vez que hubiera consola de monitores, yo hacía monitores y Jorge seguía en el sonido de sala. Y de ahí saltaste a otra empresa grande, ¿no? Tú trabajaste con la empresa de Cristiano Lavarría. Sí, pero eso fue... ¿Mucho después? Mucho después. Mucho Sí, después. Mucho después. Después entendí que, claro, todos hacen carrera entrando a una empresa, ¿Ya? y después toman una banda y van a operar. Lo tuyo fue al revés. Yo lo hice Claro, al revés. Tú hiciste al revés. El ciclo lo hice al Oye, revés. y cuéntame ya, entrando al área de los grandes recitales, yo creo que ahí con Cristiano Lavarría fue donde entraste a las grandes ligas, entre comillas, por decirlo. Conciertos Sí. masivos Es que- e internacionales. Con Sinergia estuve con ellos en grandes conciertos operando, haciendo sonido. Sí. Y el máximo en el 2008 en el Festival de Viña. Ya. Y- ¿Es tu único festival de Viña o ha ido otras veces al festival? El único que quedó con banda, Con banda, otros como técnicos. claro. Ya. Y luego comencé a hacer, y a través de los conciertos que tuve con Sinergia, conocí la empresa Olavarría. Ya. Conocí a los técnicos y empecé a hacer el lobby o el trabajo de ir para allá, ver sus conciertos, conocerlos y ver cómo trabajan. Y de a poco se fue dando el espacio para entrar a trabajar con ellos. Porque yo no me había visualizado trabajar con una empresa, porque tampoco sabía de qué se trataba. Y también viví ese proceso de llegar ahí y comprender el proceso de las cargas de los equipos, de el montaje de un sistema y de grandes sistemas. Sí. Por lado, 16 cajas colgadas, un delay, 12 subbajos por lado, el escenario, la cantidad de monitores, mezclas de fonos. ¿Tú empezaste a trabajar con Cristiano Lavarría cuando él era proveedor técnico del Festival de Viña? ¿O eso fue antes? Sí, él estaba ya en proveedor del Festival de Viña. Ya. Sí. El año 2004. A ver. Pasó que yo estaba freelance en Olavarría, me llamaban a ciertas pegas, y hubo un festival de Olmué el 2011. Un técnico se accidentó y necesitaban un suplente más, y ahí me sumaron al festival de Olmué. Ahí entraste con Y ahí- el serrucho, ya la tenía. Claro, Y- entonces ese año seguí freelance. Entonces pasó el año y a fin de año Cristian me volvió a llamar para el Festival de Olmué, y ahí yo pregunté cuáles eran las opciones de contrato para no seguir freelance. Claro. Y también hubo un movimiento de personal que se dio, que estaba el espacio y pude entrar, y trabajé ahí 2 años. Eso. Hacemos una pausa para decirte que si te gustó el capítulo o te está gustando el capítulo, ponle me gusta y suscríbete. Eso, adiós. Vale. Yo después tomé la decisión de movilizarme de ahí porque el trabajo y las horas de trabajo son muy extensas. Aprendí muchísimo y lo que se hace ahí es entregar el sistema de sonido. Es montar, asistir en los escenarios, asistir en consola. Pero yo estaba con mi inquietud de hacer sonido. Ya. Yo quería hacer sonido. ¿Tenía el recuerdo más o menos así como de todas las entregas de sistemas que hiciste a bandas de afuera? ¿Tenéis como nombres? Sí. A ver, ¿como cuáles? Bueno, estuve a cargo de entregar el sistema monitores a Morrissey, al festival donde tocó Jamiroquai con Kool and the Gang,
Eh, cuando renuncié, ¿Ya? mi último concierto con ellos fue en el Teatro Monticello y tocó Gloria Gaynor. Llegaron y no traían sonidista ni de sala ni de monitores. Y... Y Pato hizo el sonido de sala y yo hice sonido de monitores. Wow. Sí. La más experiencia, ¿no? Sí. No, sí. Todo así sin como... ¿Y la primera gira afuera, cuándo fue? ¿Tenía el recuerdo? La primera gira fue con una banda emergente que se llama Kekoyoma. Ya. Fue el año 2006 y nos fuimos un mes y medio a Europa. Nos fuimos con 3 conciertos confirmados e hicimos 11. Súper. Fue a la vida, fue a vivir en Ocupas, a movilizarse con los instrumentos en la mano. ¿La primera vez en Europa? Sí, Esa fue la primera vez. Bueno. sí. Sí. Después viajaste con... Pero eso fue ya después, más actual. Viajaste con La Doctrina. Y el año 2019. Exacto. Esa gira fue más grande porque estuvimos 6 meses, 6 meses. en Liverpool. Sí. Sí. Cuéntame un poco de eso. ¿Cómo fue la experiencia en Liverpool? Liverpool es muy crazy. Sí. Es muy loco. ¿Estuviste en algún lugar mítico de la música? Sí, igual nos dimos el espacio de recorrer, conocer con Siska, que ella iba también en el equipo. Fuimos a recorrer Penny Lane, nos pusimos bueno, también fuimos al Cavern, al bar donde como que empezaron Donde de ahí el partió todo. estrellato de los Beatles. Y es muy especial porque se sigue escuchando los Beatles ahí todos los días, todo el día. Hay música en los locales todo el día, el público rota. Lo que más me fascinó de ese lugar fue que hay horarios donde la gente de la tercera edad va a tomarse sus copetes, sus cervezas tranquilamente, un vino, a escuchar música y después más tarde recambio el público más joven, después discoteca. Hay espacio para todo. Oye, Entonces la familia sale a disfrutar música y no es solamente para el joven o para el espacio Eso te iba a carrete preguntar. del adulto, sino Ya. que es para todo el día. hay una cultura. ahí. Exacto, Sí. todos disfrutan. Ya. Todos disfrutan y no está segregado, no está separado como esto es familiar y esto no, sino que un bar recibe a todos por igual y se toman su cerveza sin ningún tipo de discriminación o que se vea feo o no hay ningún curado haciendo desmanes. Salud por eso. Claro. Vamos a hacer el primer salud. Concentración, que no se te pierde el hilo. Cintia, mira, nosotros en el podcast tenemos un concepto de match o tóxico, así como una pareja tóxica o un match perfecto, pero en relación obviamente a la música y la tecnología. Para ti, ¿dónde estaría el match perfecto en el uso de la tecnología y dónde estaría lo tóxico en el uso de la tecnología? Es raro. En cuanto al sonido, la tecnología ha simplificado harto, por ejemplo, en las consolas. ¿Ya? La cantidad de herramientas que tiene una consola, el tamaño que tiene la consola ahora, Lo práctico decís. lo práctico. ¿Ya? Ahora el tema de los cables. Conectar un multipar a una consola de FO o en sala. Ahora hay cables de red. También para el sistema de amplificadores. Se pueden conectar en red, apagarlos desde la tablet. ¿Con qué me he encontrado? Que en una consola con un cable, con un multipar en cable red, no me falla un canal. Ya. Fallan los 16. Ahí estaría lo tóxico en la El tecnología. riesgo. El riesgo, ya. Claro. Que algo así muy mínimo. te Porque en puede- un multipar análogo están los 16 canales y me falla el canal 4, va falla a solo el cambiar. 4. Claro. Claro, Tenía esa opción. claro. Entonces hay que tener el cable spare, el de respaldo. Cuando la tecnología es más importante que el humano. ¿Cómo lo ves ahí? Por ejemplo, cuando si antes yo ocupaba un equipo técnico de 3 personas
porque teníamos que cargar los multipar antiguos, un montón de cosas. Hoy en día me imagino que un multipar moderno basta con un operador y fue, ¿me entiendes tú? ¿Lo ves como algo tóxico que la tecnología pueda quitar trabajo al...? No. ¿No? ¿No lo ves así? No, porque al final todo se resume en conocimiento. Ya. Todo se moviliza, todas las opciones son para mejor. Un concierto, por ejemplo, de una orquesta. ¿De una orquesta sinfónica? De una orquesta sinfónica. Ya. Estamos hablando de 50 canales. Puede ser, o pongamos un ejemplo con tomas estéreo, ¿Ya? 18 canales. 18 canales, ya. 18 canales de micrófono de condensador. Necesitas a lo menos igual 2 técnicos arriba del escenario para cualquier cosa puedan cubrir el espacio del que cubre una orquesta físicamente. Independiente de la tecnología que yo lleve como proveedor técnico, ya. Tiene que estar el técnico. Claro, puede estar esa tecnología avanzada, pero tiene que estar el humano que la va a ocupar, que la sepa ocupar. Ya. A no ser que coloquen un robot ahora, cómo funciona la inteligencia artificial. Es otro punto importante que nosotros hablamos en el podcast, que es la inteligencia artificial. Como hoy en día, que todavía está en marcha blanca, pero cómo ha avanzado. Por ejemplo, hay en estos momentos... Hay ejércitos de humanoides. hay herramientas de inteligencia artificial que te permite poder trabajar en la postproducción de una manera más rápida. Como dices tú, es como que te hace las cosas más fácil. Podéis mezclar, masterizar en cuestión de minutos. Sí, puede ser, pero si no tienes claro el concepto sonoro, el cómo quieres sonar, qué es lo que quieres hacer, al final, si le das esa responsabilidad al robot, ya ahí creo que el humano sería lo tóxico. Porque, a ver, si yo quiero hacer una canción que suene para Año Nuevo, o sea, un año más, una cumbia, algo que suene Año Nuevo, eso no, quizá... La máquina no va a poder... Quizá eso haya salido así al azar, ¿ya? Pero de cierta manera hay un concepto, en la parte creativa, pero hay una parte donde se aterriza todo, se aterriza el concepto y se define, ya, esto quiero que sea para allá, ese es el objetivo. No sé... La canción tiene que sonar de tal manera para que tenga ritmo, las percusiones suenen fuertes, se entiendan, para que se baile la canción y suene en Año Nuevo. Si ese concepto no lo tienen claro, cualquier máquina, claro, puede masterizar en 2 minutos, pero si la canción no tiene el alma que quieren, no tiene el sazón y no tiene las 3 cosas fundamentales. ¿Cuáles serían esas 3 cosas fundamentales? La canción, o sea, una canción tiene, si 3 instrumentos de esa canción se sacan y la canción muere, esos 3 instrumentos son los que mejor tienen que sonar, mejor se tienen que entender, se tienen que mezclar entre ellos, no se tienen que cruzar. Yeah. Si en una parte la voz tiene un solo y después la guitarra, que la voz no tape la guitarra, sino que la guitarra salga porque está en su momento. Que existan los espacios. Exacto, eso... Creo que, y si la inteligencia artificial va a tener esos conocimientos para hacerlo, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Si al final hay muchas cosas que la inteligencia artificial está logrando. Pero no por eso el artista va a dejar de crear algo. Desde la esencia. Desde su esencia, sí. De lo que quiera transmitir, de lo que quiera compartir. Y eso es de él nomás. Eso es propio de él nomás. No... Yo te quiero llevar con lo último que dices a este plano, por ejemplo. Hoy en día hay mucha música que se hace de manera rápida en sí. Se registra en un día, se mezcla y se masteriza el otro día y al tercer día se está haciendo el videoclip. Y en una semana ya tenía un single pegando en sí. Y se da esta situación en la nueva música urbana, pero ligado al reggaetón y al trap. En este podcast hablamos de
de todo, de cualquier tipo de expresión artística. O sea, todo vale acá. No tenemos ningún tipo de decir, no, de esta música no hablamos o esta sí, no. Pero te pregunto, ¿qué opinión tienes tú con esta nueva música urbana, como es el reggaetón y el trap directamente? Porque tú tuviste la experiencia de trabajar con Denise Rosenthal en algún momento. Entonces Sí. viviste un poco lo que es... Bueno, Denise hace más pop en sí, pero igual sigue siendo urbano. Bueno, lo interesante de la música es que hay, o del arte, la cultura, que hay espacio para todo y nos sorprende siempre con toda expresión. Y que las podamos escuchar y que estemos disponibles a conocer todo propuesta es el primer paso. Ahora, ¿cómo se hace? Ya es una tómbola en la cual todos nos encontramos. Hay bandas que llevan años Y no pegan. investigando y no pegan, y de repente hay una persona que va y hace un tema y en una semana está en el número 1 y gana millones. Esa tómbola no hay una fórmula. Ya. No hay alguien que te diga... Claro, hay estructuras, fórmulas para hacer, pero el arte es así, impredecible. Ya. Hay cosas que sí te van a pegar o van a hacer sentido y otras que no. ¿Hay temas de reggaetón que te gusten? Sí, ¿Sí? sí. ¿Hay buena música en el reggaetón? Hay letras entretenidas para bailar y otras, el ritmo, hay temas interesantes. Obviamente no escucho o dejo de lado todas las que son obscenas hacia la mujer, al trato hacia la o mujer. que transmiten violencia también. Porque son violentas. Sí. Son violentas y no suman. Pero no hay que echar todo al mismo saco. Yo encuentro que igual Exacto. hay temas de trap que a mí me gustan. Y tienen letras interesantes y son entretenidas. Y claro, tienen conceptos que son súper buenos. Y aparte que suenan bien. Yo sé que esa gente que son muchachos en sí. Hablo como muy de viejo. Yo sé que graban en su casa. ¿Me entendí? Desde ahí salen al mundo y salen pegando en sí. Y ahí, como decís tú, hay bandas que han invertido a lo mejor tantas lucas en estudios de grabaciones que en sueño uno le gustaría estar. Y los temas quedan ahí. Es que hay varios conceptos que también no están bien trabajados. O sea, el estudio de grabación tampoco es que sea... no te va a asegurar si al final el origen es el arte, lo que estás creando. Sí. La onda. La onda, las ganas, el objetivo. Es una mezcla de cosas. Sí. Y si están las lucas para invertir en un buen estudio con un buen sonidista o sonidista, bienvenido sea. Y que les vaya bien. Pero hay otras cosas también que se tienen que invertir en la música, la difusión, el contenido de la difusión, la papelería, en la gestión de tener un material bien registrado para postular a festivales. Ese trabajo es de un año para otro, de salir de gira. Nosotros con la banda, la doctrina, un año anterior hizo todo una investigación. Escribieron, sacaron contactos se grabó un disco antes. Se grabó un disco antes. Lo mismo pasó con Kekoyoma. Kekoyoma ya lleva 15 años, 20 años viajando, girando. Entonces los primeros años fue ir a acercar contactos para el próximo año, viajar otra vez, llegar a otros festivales, sacar otros contactos, y es un trabajo en el tiempo. Entonces, y hay bandas que y depende del camino que tú quieras tomar. Exacto. Si quieres sonar en la radio o no. Oye, Cinti, ¿y tu camino de ahora? ¿En qué estáis? Yo... Actualmente, ¿qué estáis haciendo? Harta música clásica y harta música de cámara. Ya, estáis ahí como ingeniero en sonido. Sí, sí. Documentales. Trabajo de audiovisual, sí, ya. Trabajo de sonido directo en grabación. ¿Y documentales de qué? He estado, bueno, en documentales como sobre... uno que se llama El Último Ciclo, que es un documental donde grabamos desde cordillera hacia el humedal, todo el ciclo del agua. Otro que se llama Legado a Mar, que tiene que ver con la naturaleza y las ballenas. Otros documentales de música, artísticos,
que se hicieron con cantautoras, donde musicalizaron un poema de Gabriela Mistral. Hay muchas instancias de documentales y es muy interesante porque es muy interesante porque es muy interesante ese rol, esa responsabilidad de grabar el sonido directo, porque a veces no estoy grabando escenas de una película donde están predeterminadas, un diálogo, sino que entrevistas que van fluyendo, sonidos ambientales, o cuando fuimos a grabar Ballena. Si no alcancé a grabar, no le iba a decir la ballena, oye, espera, salta de nuevo. Tiene que ser muy entretenido esa pelea. Sí. Yo creo que hay mucha gente que también ve y le llama la atención todo lo que tiene que ver con el registro sonoro. Yo estoy muy pegado con el Foley. Próximo capítulo creo que vamos a hablar de lo que es el Foley, todo lo que es el registro. Eso es muy interesante. Es súper interesante. Y te quiero hacer una pregunta para cerrar este capítulo. Si en este momento hay una chica que tiene la inquietud de estudiar sonido, ¿qué le dirías tú? Que estudie sonido. Ya, que estudie sonido, que es una carrera muy bonita, que tiene muchas lugares donde desenvolverse, refuerzo sonoro, estudio de grabación, documentales, televisión, grabación de cine, grabación de teleseries, comerciales, entrevistas, podcast. Es muy amplio, todo se graba. Si bien las cámaras traen un sistema de grabación, pero siempre se requiere el micrófono y alguien experto que se ocupe de la parte del sonido. Siempre va a estar un humano ahí, sí, controlando la máquina. En refuerzo sonoro también se ha avanzado muchísimo. Los equipos también son conscientes, igual saben qué cosas cargamos y saben qué cosas no. También las grandes productoras o la empresa deben pagar equipos de cargadores, porque tampoco el sonidista les sirve tenerlo desgastado después lastimarse la espalda cargando esos equipos. Entonces, a ti te digo. Bueno, los grandes conciertos también ya no se instalan en andamio las concert, sino que se cuelgan los sistemas, son trenes de caja. No, ahora los sistemas ahora están. Entonces es viable. Es viable. Entonces. Es viable. Que se motiven entonces y que. Sí. Y yo en lo personal siempre me preguntan, ¿y te vayas a comprar equipo? Y yo dije no, porque es mucho, bueno, la inversión es alta, pero hay que invertir en gente que cargue los equipos. Sí. Yo no los voy a cargar, no quiero eso, pero sí que he invertido en temas audiovisuales, en una grabadora buena, 2 micrófonos específicos para una entrevista, que no son grandes cantidades, pero sirven para algo específico. Y es posible. Es posible. ¿Te gustó estar acá en el podcast? ¿Cómo te sentiste? Sí, entretenido. Hablar de uno. Sí. Hablar de mi experiencia como sonidista. Sí, muy agradecida. Bien entretenido, la verdad. ¿Te gustó? Queremos dar las gracias a toda la gente que nos ha mandado buena onda con los capítulos anteriores. Le agradecemos mucho. Suscríbanse, por favor. Dile a tus amigos que se suscriban. Es muy importante para nosotros. Queremos mandarle saludo al Waldo, que anda por ahí en cualquier lugar, por ahí por las estrellas. Y luego vamos a hablar de por qué el Waldo hoy no estuvo acá en este capítulo de Pulso Emergente. Así que me despido junto a Cintia. Fue para mí muy grato haber estado contigo hoy y haber tenido esta entrevista. Así que gracias. Te agradezco mucho. Chao, somos Pulso Emergente. Y compártanlo. Así que un abrazo a Cristian y a Cintia a la distancia. Esperamos que nos sigan viendo nuestro programa, nuestro podcast, que es como un programa, pero bueno,
son los programas de hoy en día. Adiós, que estén bien. Un abrazo.